Bueno, a continuación hablaré sobre los procesos psicológicos de la atención y la memoria. Empezando con la atención. La atención es una habilidad neuropsicológica. Es neuro porque depende del sistema nervioso central, depende de su maduración, depende de la organización de redes, psicológica también, porque depende de una intencionalidad y una motivación. Es que la atención es la capacidad que tiene un sujeto para poder enfocarse, eh, que si el cerebro no se enfoca, pues es difícil controlar qué se aprende o cómo resolver problemas. Por lo tanto, si no hay atención, no hay aprendizaje. Y sin la atención, pues no hay procesos de memorización, y sin la memoria no hay tampoco aprendizaje. Existen tipos de memoria que se pueden definir por dos tipos, que está la atención automática. Esta va de las estructuras cerebrales de abajo hacia las de arriba. Esa atención se guía gracias a estructuras troncoencefálicas, dando respuestas exclusivamente viscerales como el sueño, la alimentación, el sexo, etc. También está la atención consciente, que es la que activa la corteza prefrontal por medio del aerosal, logrando regularse gracias a la corteza prefrontal. Por lo tanto, esta atención consciente demanda un esfuerzo, ya que la corteza prefrontal exige al cerebro regular la atención. Bueno, ¿de qué depende la calidad atencional? La calidad de la atención da la oportunidad de inhibir la conducta o descontrolarla. Por lo tanto, la calidad atencional es la capacidad para atender a los estímulos más relevantes según el sujeto, y dicha relevancia pues dependerá de la eficacia de los procesos atencionales. La eficacia del proceso atencional depende de cuatro variables. La primera es sobre las características físicas del estímulo, y es que un estímulo físico que aparece en el ambiente tiene que ser potente y relevante para que así el cerebro se enfoque. También depende de la activación fisiológica o estados transitorios o aerosal. La activación aerosal es el nivel de capacidad del cerebro para poder activarse. O sea, ¿qué capacidad tiene el cerebro, el sistema nervioso central, para poder activarse y poder enfocarse en un estímulo? También depende del nivel de interés y de motivación. Al hablar de interés y de motivación, tiene que ver con la motivación relevante psicológica, ya que si algo me interesa demasiado, mi atención se tiene que incrementar. Y por último, depende de la velocidad de procesamiento. ¿Qué tan rápida y madura está mi red para poder procesar la información? Aquí es necesario que la corteza prefrontal cree una red en velocidad de procesamiento entre el sistema límbico, ya que la corteza prefrontal puede estar madura, pero si no hay una red, el sujeto se volverá impulsivo. Eh, por otra parte, seguiremos a los modelos neuropsicológicos. Hablando primeramente de los modelos de Solver y Meder desde una teoría cognitiva, ya que tiene más que todo una conceptualización descriptiva desde la cognición, pero no tiene una explicación neurológica como tal. Según estos dos autores, la atención puede tener dos características. Puede ser una atención tónica, que tiene que ver con la intensidad, que tan intensa se genera un foco atencional. Puede ser una intensidad alta, media o baja. La atención selectiva, que se refiere a la relevancia, es decir, cómo se define que un estímulo es relevante o importante. Y es la habilidad para escoger un estímulo según su relevancia. Para esos dos teóricos, la atención tiene 6 subtipos. Está la atención aerosal, que es la capacidad de activar el sistema nervioso central para enfocarse. La aerosal puede ser alta o puede tener una activación baja. También está la atención focal, que es la capacidad del cerebro para enfocarse en un solo estímulo. Es decir, la capacidad del cerebro para escoger un estímulo y decidir enfocarse en él. La tercera es la atención sostenida. Es la capacidad de focalizarse, pero en un espacio de tiempo, es decir, ¿cuánto tiempo me puedo enfocar en un solo estímulo? También está la atención selectiva, que es la capacidad de seleccionar un estímulo según la condición de relevancia. Seguimos aquí hablando de la relevancia y la importancia
de los estímulos, es decir, qué es relevante para la persona que termina llevándola a escoger dicho estímulo. Por otra parte está la atención alternativa, que es la capacidad de poder generar procesos de flexibilidad mental, es decir, poder cambiar o enfocarse de un estímulo a otro completamente diferente. La atención dividida ya es la capacidad de poder colocar recursos en diferentes estímulos, de por cuánto tiempo, con qué intensidad, y depende según la necesidad o según lo que el cerebro considere relevante. Ahora seguimos con las teorías sobre redes, empezando por el modelo de Stubbs y Benson. Este tiene 3 redes. El primero es el sistema reticular ascendente, o SARA, tiene el objetivo de colocar el cerebro en alerta y ponerlo en un proceso de concentración para que se active. Esa primera red en crearse, si se crea, pues activa la segunda red, la talámica. Y esta red eh, implica áreas del troncoencéfalo y encéfalo. Si hay un daño en esta red, pues la persona puede quedar en coma o generar una inatención. La segunda red es la red talámica. Cuando se activa esta red, se pasa a la segunda red, bueno, ya sabemos, y es una red que empieza a identificar los cambios motivacionales de la atención. Esta red empieza a generar atención y selección dependiendo de los estímulos que le son emocionales. Esta red activa áreas de tálamo, hipotálamo, hipófisis. Cuando hay un daño en esta red, lo más común es que la persona tenga síntomas de distractibilidad. Después seguimos con la red frontotalámica o temporal, que es la última red que se genera y por ende es la más complicada. Esta red genera procesos de atención selectivo, ya que tiene la capacidad de seleccionar estímulos según su importancia. Y procesos también de atención sostenida, ya que define cuánto tiempo el cerebro del sujeto pueda centrarse en un solo estímulo. Cuando hay un daño en esta red, no hay atención sostenida debido a que no hay una conexión de red entre la corteza prefrontal y la frontal. Y al haber cierta flexión en la corteza prefrontal, la selectividad puede ser defectuosa y peligrosa. Seguimos al modelo de Mesulam, que tiene 2 redes. Primero está el modelo bottom-up o matriz atencional, que habla referente a una red atencional que empieza desde las áreas de abajo y activando áreas diencefálicas, áreas sensoriales, para después ir a las áreas sensoriomotrices y terminar la corteza prefrontal. Va de abajo hacia arriba. Es claro decir que según este modelo se dice que hasta donde llegue la red va a desarrollar la función atencional. Por ejemplo, si la red llega hasta las estructuras diencefálicas y troncoencefálicas, los procesos atencionales se volverán de tipo emocional y siendo selectivos. Pero si por el contrario la red sube, creará una atención sostenida y un daño en esta red puede crear un síndrome confusional. Eso es debido al consumo de drogas o de alcohol. También está la red top-down. Top-down, que la red de canal atencional, también llamada, es la más complicada y es la que toca hacer que sea más completa. Y según este modelo, la red se origina en la corteza prefrontal y tiene que conectarse con el lóbulo parietal, con áreas sensoriales y luego bajar hasta el troncoencéfalo en una vía eferente. Esta va de arriba hacia abajo. Y al haber un daño en esta red, se puede crear una patología de heminegligencia, que es cuando la corteza prefrontal elimina un estímulo sensorial o no lo quiere captar. Seguimos al modelo de Posner, que tiene 3 redes. La primera red de alerta o de vigilancia, que tiene la misión de activar el sistema nervioso central. Esta red compromete parte del troncoencéfalo, específicamente en el locus coeruleus, debido a que estas son funciones exclusivamente de activación de redes centrales. Esta red comienza con áreas del locus coeruleus, que son troncoencéfalo y encéfalo, y termina afectando el lóbulo parietal del área posterior y afectando también el lóbulo frontal del área posterior. Para que esta red sea rápida, tiene un neuroquímico activador, que es la noradrenalina. Y si esta red funciona mal, el principal problema es que se presentará el déficit de atención por hiperactividad. La segunda red es de orientación, es de tipo automática, focalizada en cómo se enfoca el sistema visual. Por lo tanto, esta red comienza activando áreas de los colículos superiores, que son tálamo, hipotálamo, hipófisis, para continuar con áreas de sensación y percepción. Y luego la red se conecta con el lóbulo parietal de la parte
anterior superior y hace la conexión finalmente con el campo ocular frontal. Para que la red sea rápida debe ser activada por el neuroquímico acetilcolina y al haber un daño, pues la patología más común es el autismo. Esta última red, la red ejecutiva o anterior de Posner, es la más complicada e integra 3 puntos básicos. Activa áreas de los ganglios basales ubicados en el diencéfalo y estos hacen conexión con la corteza cingulada anterior que la activa. Y en el proceso de esta red cabe decir que no afecta estructuras oncocefálicas. Cuando está activa la corteza cingulada anterior, pues obligatoriamente se conecta con la corteza prefrontal. Esta red de tensión ejecutiva se hace rápida a través del neuroquímico base, que es la dopamina. Si esta red se encuentra mal, pues se evidencian trastornos y demencias como el Alzheimer, la esquizofrenia y trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Por otro lado, en las deficiencias de la atención, es posible decir que existen 3 deficiencias, se conocen 3. Puede estar trastornos por déficit de atención e hiperactividad, déficit atencional y la negligencia atencional. En el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el TDAH, es un trastorno de características neurobiológicas, su origen es tipo biológico, y es que las personas con este trastorno han heredado genéticamente un cuadro cromosómico que impide generar redes en la parte ejecutiva. Y el déficit atencional ya es un problema madurativo debido a que la red, en este caso de activación, se encuentra débil o no se ha estructurado de la manera correcta. Por lo tanto, al haber una mayor estructuración de esta red, pues es posible que el déficit de atención desaparezca con el tiempo. Las características de las personas con deficiencias atencionales tienen la corteza deficiencias atencionales, tiene la corteza cingulada anterior reducida del lado derecho debido a que no hay una activación constante de esas áreas. La diferencia de estas dos deficiencias recae en cómo se originan y por características de frecuencia, es decir, con qué frecuencia se repiten dichos síntomas, dichas conductas y en qué contexto se repiten. Para identificar a una persona con déficit o trastorno de la atención por hiperactividad, se tienen en cuenta una serie de protocolos, tanto de evaluación como de intervención. Los protocolos de evaluación exigen 4 variables básicas. Primeramente, debe haber una evaluación en base a los contextos, 3 contextos: casa, escuela y espacios recreativos. El segundo criterio es una evaluación de las funciones conductual, ya que la hiperactividad se ve por medio de la conducta. También está la evaluación neuropsicológica, en donde es clave evaluar el coeficiente intelectual, evaluar las funciones ejecutivas del sujeto, ya que las personas con trastornos para regular la conducta no tienen un problema de inteligencia, por lo tanto es clave descartar problemas con el coeficiente. Y también está el protocolo de evaluación por un diagnóstico diferencial, es decir, evaluar las consecuencias que trae tener un trastorno para regular la conducta, ya que puede conllevar a problemas emocionales, afectivos o de conductas. Por lo tanto, para identificar el TDAH es clave tener en cuenta las características de la intensidad o la frecuencia de dicha conducta, cuántas veces se repiten, tener un tiempo de evaluación mínimo de 6 meses. Por otra parte, después del protocolo de evaluación, de la revisión de la conducta, se viene el protocolo de intervención, en donde se exigen al menos 6 variables. Están las terapias psicológicas, donde se busca mejorar el estado emocional y conductual del sujeto con TDA. Por otro lado, está un tratamiento pedagógico en donde el psicólogo interventor trabaja conjuntamente con el cuerpo de profesores, docentes acerca de dicha deficiencia. También interviene a intervención del tratamiento farmacológico, pero solo en caso de trastornos por déficit de atención para poder regular la conducta del sujeto a través de medicamentos. Por otra parte, están tratamientos combinados, en donde se involucra el psicólogo, obligatoriamente hacer terapia psicológica con los profesores, trabajar también con la familia y con el paciente.
Hay también tratamientos de la comorbilidad y existen técnicas de intervención alternativas que son en algunos casos. Otra deficiencia de atención que se puede identificar es la negligencia atencional, que es cuando una parte del sistema nervioso central, específicamente el lado contralateral a una lesión, que es comúnmente un daño en el lóbulo parietal y occipito parietal del hemisferio derecho, no quiere detectar un estímulo a pesar de la existencia de este. Los daños son frecuentemente del hemisferio derecho, izquierdo, perdón, pero también puede haber daños en el derecho, pero es más común en el izquierdo. Por lo tanto, el sujeto no quiere atender en la negligencia, el sujeto no quiere atender dicho estímulo a pesar de la existencia de este, y es que el cerebro no enfoca, sino que lo que hace es que elimina el procesamiento y además de hace creer a la persona que hay una continuación. Este daño de esta negligencia se puede causar por accidentes cerebrales, traumatismos, craneoencefálicos, cuadros degenerativos como la demencia y el Alzheimer, y también se causa por lo que son los problemas madurativos, es decir, si el sujeto no desarrolla o no madura el lóbulo parietal, que en este caso, que es donde se da la lesión, pues esto definirá como tal una negligencia atencional, en este caso. Esta negligencia se divide en 4 tipos. Está la negligencia sensorial, que es cuando el cerebro tiene dificultad para identificar un estímulo sensorial, ya sea visual, táctil, auditivo, etc. Está también la negligencia motora o intencional, que es la incapacidad para organizar el movimiento de la parte contralateral a la lesión, debido a que dicho lado contralateral no responde a la intencionalidad. La negligencia afectiva también es otro tipo, que es un tipo de omisión de una parte del cuerpo contralateral, ya que el sujeto o la persona con la lesión del hemisferio derecho no reconoce su brazo izquierdo como parte de él. Y por último, la negligencia representacional, que es la generación de una estructura falsa, representación al de un proceso complementario, es decir, cuando el cerebro no ve el lado izquierdo de la percepción, se inventa una nueva estructura, la complementa y la interpone como una realidad. Seguimos con los procesos de memoria. La memoria como tal es la capacidad para retener información aprendida, es una función neurocognitiva, que permite registrar, codificar, almacenar, recuperar y evocar la información previamente almacenada. Una memoria tiene 3 fases o implica 3 procesos. Está un proceso de codificación, que es un proceso sensorial, es decir, una técnica para la creación de red. Cuando se habla de codificación, de este primer registro sensorial se habla de la capacidad para atender y por ende concentrarse, y también depende de cuál es la relevancia para memorizar dicha información. Hay otro proceso de almacenamiento o de guardado. Primeramente se da la codificación y luego se viene el almacenamiento de dicha información y asimismo un acto de recuperación, ya que una persona pues solo evoca la información que ha podido almacenar, y es que el cerebro almacena solo lo que se ha realizado en un acto de repetición. Antes que nada, pues el almacenamiento de esas memorias no se crea por cada almacén, sino que más bien se debe a un modelo de acción repetitiva de la información, y así se repite muchas veces la información en un menor tiempo posible, y la información sencillamente va creando redes en el cerebro que terminan generando una memoria. Hay 3 tipos de almacenamiento. Está el almacenamiento sensorial o registro sensorial, memoria sensorial. Ese tiene un espacio de guardada información amplio, pero solo dura unos segundos. Dentro de este registro, pues, existen 2 tipos de memorias. Están las icónicas, que son de imágenes mentales de tipo visual, y están las memorias ecoicas, que son de tipo auditivas. Icónicas, que son... Las icónicas son de tipo... Las memorias ecoicas, que son auditivas, de tipo memoria auditiva, y las memorias icónicas, perdón, son memorias de imágenes mentales de tipo visual. Pero también pueden haber memorias
de todo tipo, gustativas, táctiles, olfativas, entre otras. Por otra parte, también está la memoria a corto plazo. Pues esta tiene una capacidad de guardado reducida, también debido a que recuerda lo que se ha repetido y dura unos minutos. Este tipo de memoria a corto plazo se divide en dos modelos, en uno pasivo y uno activo. La memoria pasiva es una memoria que guarda información por periodos cortos de tiempo, máximo 10 minutos, que es de tipo numérica, máximo 7 dígitos. Y por otra parte, la memoria activa o también llamada memoria de trabajo, pues aquí está completo el principio de la memoria a corto plazo, ya que es una memoria que se guarda por espacios pequeños de tiempo. Pero su funcionalidad es diferente porque esta memoria lo que hace es que manipula, organiza, controla y mantiene la información de la memoria a largo plazo. O sea, esta información la trabaja, la elabora y luego el cerebro lo que hace es eliminarlas. Esta memoria de trabajo es activa porque constantemente se está desarrollando y está memorizando. Y haciendo funciones, haciendo funciones y trabaja con información. Esta memoria trabaja con información ya memorizada, es decir, no trabaja con información que no esté grabada en el almacén de la memoria a largo plazo. Esa memoria de trabajo o activa tiene tres estructuras. Tiene un sistema atencional de supervisión, el cual dice, pues dice en qué estamos pensando, ya sea un pensamiento tipo visual o verbal. Por eso hace uso de un bucle fonológico y una agenda visoespacial. Ese sistema supervisor lo que hace es enfocar, codificar y retener la información. Está ubicado en la corteza dorsolateral. También está una estructura que es el bucle fonológico, que almacena información como palabras, información de tipo ecoica, sobre oraciones y demás. Es pues una memoria verbal. Las redes de conexión de este bucle fonológico implica asociación con el lóbulo temporal y la corteza prefrontal. Luego está la agenda visoespacial. La agenda visoespacial, que es una memoria de tipo visual de imágenes visuales, valga la redundancia, ya que integra áreas como la corteza prefrontal, haciendo conexión con el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. Por último está la memoria a largo plazo. Esta memoria son memorias con una capacidad mínima de guardado, pues debido a que debido al sistema de repetición. Si se repite constantemente, se guarda en la memoria a largo plazo. Y pues sin embargo, la información aquí dura mucho tiempo, dura lo que son décadas o años. La única forma para discriminar esas memorias pues es en la manera en cómo se han grabado, ya sea de manera explícita, consciente o de manera no consciente, implícita. Del modo explícito, las memorias explícitas, declarativas, son memorias en donde la persona sí era consciente del acto de la memorización, ya que implica un proceso de organización y planeación para que se genere la memoria a largo plazo. Esta memoria declarativa se clasifica en dos. Una memoria episódica de eventos, siendo una memoria donde se guardan los recuerdos personales, por ende la persona es consciente al momento de grabarlos. La memoria semántica es una memoria de hechos y de aprendizaje académico. Del modo implícito, la memoria no declarativa son las más comunes, son memorias de largo plazo que se crearon por un acto de repetición en donde la persona no era consciente. Las memorias son varias. Están las procedimentales de habilidades y hábitos, que son memorias no declarativas de largo plazo, debido a que esos procesos se dan, pero nadie se las enseñó a la persona y no fue planeado. Más bien se fue dando en el trayecto. Están las memorias de priming, que son huellas o impresión, en donde la repetición continua pues, de un estímulo genera el acto de memorización.
pero de una manera no consciente. También está el condicionamiento clásico, simple de Pavlov. En este caso, aquí trata de memoria de aprendizaje por condicionamiento clásico, en donde el aprendizaje termina generando una conducta y la repetición continua de dichos procesos de aprendizaje, pues se denominan así como condicionamientos o memorización en este caso. Ese condicionamiento de Pavlov decía que las personas aprendemos las conductas debido a que un estímulo genera una respuesta. Pavlov decía que existen dos estímulos, uno directo o incondicionado que termina generando una respuesta tipo neurovegetativa y había otro estímulo denominado neutro el cual no genera respuesta. Pablo encontró que si se asocian el estímulo que genera la respuesta, o sea, el directo, con el otro estímulo, el cual no genera respuesta, en este caso el neutro, pues los dos estímulos pueden asociarse y al final el estímulo neutro se convierte en un estímulo condicionado, generando una respuesta a sí mismo condicionada. Por lo tanto, todos los procesos conductuales son aprendidos a través de un modelo de condicionamiento clásico, el cual se basa en repetir, en asociarse a la consideración y genera una respuesta. También dentro de las memorias no declarativas de a largo plazo está el aprendizaje no asociativo, que es la generación de una memoria, en donde el sujeto no tiene una condición experimental para el aprendizaje de dicha memoria, pues es decir, el sujeto crea una memoria sin la experiencia, a través de un acto de observación, y así hace una memorización, al contrario de como sucede en el condicionamiento. Por último está el proceso, en el proceso de la memoria está la evocación, que es el acto de recordar e identificar una memoria para poder reconocer un estímulo. Por ejemplo, si quiero recordar algo y la información no llega, pues quiere decir que no hubo memoria, no hubo una red ni hubo un acto de repetición para crear dicha red. Existen 3 modelos para el proceso de evocación. Está lo que es el recuerdo libre, que se trata de que aparece el estímulo y puede ser recordado con mayor facilidad, siendo una respuesta automática. Está el recuerdo facilitado, que significa que obligatoriamente se evoca como producto de un estímulo determinado. Y dentro de los procesos de evocación está el reconocimiento, en donde hay un esfuerzo para poder evocar las memorias, ya que reconocer implica un esfuerzo y requiere una estrategia, y así para dicho reconocimiento y así traer la información. Esos procesos pueden ser automáticos, que es cuando la respuesta es fácil y sale de una manera fluida. O pueden ser conscientes, que aquí ya pues se requiere un esfuerzo, además de para poder evocar la información, requiere el enfoque de la atención y de la concentración. La principal dificultad de la evocación es el olvido, es decir, la falta de codificación de la información, y pueden haber 4 variables del por qué se da dicho olvido. Está la falla de la codificación o la teoría de la falla de la codificación. En él significa una dificultad en la memoria sensorial de registro, es decir, la persona no estuvo atenta al estímulo y por ende no codificó y no memorizó. Está el decaimiento del archivo, que quiere decir que no hubo un proceso de repetición, y es que cada persona pues hace una memoria, pero si esta no se repite, lo que hace es que se cae o se olvida. Está la teoría de la interferencia, que trata de que es una falla en la codificación por múltiples estímulos sensoriales, es decir, si una persona tiene muchos estímulos alrededor y no se logra enfocar en uno, se pierde el proceso de codificación. Y por último están teorías por falta de claves de codificación, que se refiere a la falta de estímulos que terminan generando o organizando la codificación del sistema para crear así una memoria y evocarla. También es claro, seguimos con los modelos neuropsicológicos, los modelos de neuropsicología. Dentro de la memoria se plantean 3 teorías. La primera está la teoría de la neuroplasticidad de Arthur Hebb,
Este empieza a descubrir la existencia de múltiples conexiones de sustancia blanca, o sea, el proceso de neuroplasticidad, trayendo así el concepto de la consolidación o reverberación en su teoría de consolidación. Esta teoría de la consolidación se dice que las memorias, en diferencia de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo, pues son conexiones de sustancia blanca entre las neuronas. Donde las memorias a corto plazo establecen conexiones reducidas de neuronas, pero por el contrario la memoria cuando es a largo plazo implica un mayor número de conexiones de sustancia blanca y así una mayor capacidad de generar un proceso circulatorio o de reverberación. Y es que la reverberación es el acto continuo de movimiento circulatorio de potenciales de acción y que implica un mayor número de neuronas y mayor conexión neuronal. Y al haber un mayor número de conexiones de sustancia blanca, significa que dicha información crea el almacén de memoria a largo plazo. Está la otra teoría, que es la teoría neuroquímica o de neuroreceptores de Eric Kandel, el cual empezó a descubrir diferencias de la memoria también a largo plazo y la memoria a corto plazo, pero a través de una tesis de potencial de acción o neuroquímica. Pues es claro decir que los potenciales de acción son el impulso eléctrico que pasa de una neurona a otra a través de la sinapsis. Y la sinapsis es ese espacio de conexión entre una neurona y otra. La sinapsis puede ser eléctrica, en donde significa que el impulso eléctrico pasa a través del potencial de acción de una neurona a otra. También puede haber una sinapsis química, estas dos se dan al mismo tiempo. Esta química funciona a través de funciones químicas, la redundancia, pudiendo aumentar la potencia del potencial de acción o disminuyéndolo a través de neuroquímicos, que son hay estimulantes como la dopamina y hay neuroquímicos inhibidores como la serotonina, GABA, entre otros, que bajan la carga. Pues Kandel lo que encuentra es que si el potencial de acción es bajo, este produce un neuroquímico denominada proteína quinasa y la red de neuronas será pequeña y al producirse conexiones reducidas, pues es una memoria a corto plazo. Y si el potencial de acción es alto, pues se genera otro neuroquímico denominado CAMP al conectarse una neurona a otra. Y este es un neurotransmisor estimulante, el cual activa el núcleo de la neurona, creando así un neurotransmisor denominado CREF. Y lo que hace es incrementar el potencial de acción y por lo tanto la red se incrementa generando una asignación de las redes, dando paso a lo que es la memoria a largo plazo. Ya en las teorías, ya sigue la otra teoría de áreas neuroanatómicas de la memoria. Pues cabe decir que anteriormente en los primeros estudios se daba relevancia al área del sistema límbico, creyéndose que este área era específica de la memoria, y dentro de esos trabajos pues nombraban dos áreas principales, el hipocampo y la amígdala. El hipocampo se creía que era un centro para la memoria declarativa o explícita y que la amígdala era una memoria emocional y asimismo una memoria no declarativa. A día de hoy, pues es posible saber que la información no se queda exclusivamente en el sistema límbico, es decir, las memorias no se crean en el hipocampo solamente, sino que la información tiene que crear redes y conectarse con la corteza cerebral, que es donde están la mayoría de las memorias. Las áreas neuroanatómicas comprometidas según cada tipo de memoria es en la memoria episódica de eventos y de hechos, que es declarativa, existe una red que conecta dos áreas, parte de la corteza prefrontal y parte de las áreas de la subcorteza, tálamo, tubérculos, núcleos accumbens, y también conecta con partes de la corteza prefrontal. Para la memoria semántica, que es una memoria declarativa tipo procedimental, está ubicada en el lóbulo temporal, que es donde están las palabras, oraciones y conceptos, y este lóbulo temporal tiene conexiones obligatoriamente con el lóbulo occipital y con el parietal.
Por otra parte, la memoria procedimental de tipo no declarativa se ubica en áreas sensoriomotoras, tratándose del área sensoriomotora que se encuentra en límites con la cisura de Rolando que involucra lo que es circunvolución, prerolándica, parte frontal y circunvolución postrolándica del lóbulo parietal. Además, hay conexiones con el sistema límbico y el cerebro para que las funciones motoras sean más finas. Por otra parte, lo que es la memoria de trabajo de a corto plazo activa tiene 3 niveles de conexión. El sistema atencional supervisor, que se encuentra en la corteza prefrontal en el área dorsolateral, como se dijo anteriormente, se encuentra en la agenda. Se cuenta la agenda en la memoria de trabajo, se encuentra la agenda visoespacial, que implica una acción occipitoparietal del área dorsal, y el bucle fonológico, que involucra lóbulo temporal con funciones tipo semánticas. Las deficiencias en la memoria se clasifican en 3. Están los trastornos neurodegenerativos que implican demencia y el Alzheimer, ¿ya? Está la amnesia, pues la amnesia y el olvido. La amnesia es una alteración, una deficiencia de la memoria que puede estar centrada en 2 procesos, ya sea una dificultad para conservar o almacenar la información, o puede ser una amnesia para evocar la memoria. También es posible tener una amnesia mixta, que es decir, que el sujeto ni almacena ni evoca la memoria, o está reflejado en niveles de espectro, o en niveles o espectros. La amnesia puede ser de 2 tipos: una amnesia anterógrada, significa que el sujeto no puede crear o guardar nueva información, no puede crear nuevas memorias. También puede ser una amnesia retrógrada, de evocación, que significa que la persona no puede evocar o recuperar memorias creadas. Y es claro decir que también puede haber, aquí en este caso, un proceso mixto o de tipo espectro. Por otra parte, la amnesia puede tener 2 orígenes. Puede ser una amnesia orgánica o biológica, que es cuando se produce un daño tipo biológico o hay una lesión neurológica que termina generando esta amnesia por accidentes, ya sea cerebrovasculares, traumas craneoencefálicos, entre otros, o también por consumo de drogas. También puede haber una amnesia de origen tipo funcional, que esta solo aparece como un mecanismo de defensa, siendo de tipo psicológico y se genera por estrés post-trauma o por shock traumático. Si hay una amnesia, se debe identificar dependiendo del lugar en donde hubo el daño. Puede haber una amnesia hipocámpica, que es claro decir que el hipocampo es un área importante para la creación de nuevas memorias. Y toda la información va llegando al tronco encéfalo hasta terminar la corteza cerebral. Si hay un daño o se estirpa el hipocampo, como en el caso de HM, ya no hay posibilidad de crear nuevas memorias, generando una amnesia anterógrada. Puede haber una amnesia encefálica. Este síndrome tiene origen en la parte del sistema límbico, aunque también empieza a producir daños en el lóbulo temporal. Estas dando características a la amnesia retrógrada, aunque obviamente se presenta un espectro de lo que es la amnesia anterógrada por el daño que se da en partes del lóbulo temporal, conociéndose como el síndrome de Korsakoff, en donde la persona puede tener una amnesia anterógrada, pero la tendencia es más a la amnesia retrógrada, por el daño en las estructuras del sistema límbico, asimismo dañando áreas en donde está la memoria de tipo semántica y episódica. Por otra parte, puede haber una amnesia frontal, que puede ser una lesión en la corteza frontal, donde se encuentra la memoria de trabajo. Por esta lesión se empieza a crear una amnesia retrógrada porque ya no hay control de las memorias antiguas ubicadas en la zona frontal. También es posible encontrar una amnesia retrógrada con espectros debido a la conexión con el hipocampo. Esta amnesia se caracteriza porque la persona hace una confabulación, es decir, inventa historias que no son mentiras, pero que el sujeto cree que es real, pero son falsas. Aquí la memoria semántica puede estar normal, pero sin embargo tiene un espectro en el momento en el que el sujeto crea la confabulación. Y la memoria procedimental pues puede estar dañada porque el área motora se encuentra en el lóbulo frontal, específicamente en el límite de la cisura de Rolando. Bueno, otra deficiencia en la memoria sería el olvido, o también el síndrome llamado de déficit de recuperación,
Es decir, es claro decir que el olvido no es un problema de memoria, sino más bien es un problema de codificación y de registro de la información y no es una patología, más bien problemas de recuperación de eventos recientes. El olvido pues es un problema en el registro del recuerdo o las claves, por ende hay un aprendizaje vago. Hay otra característica en donde por un golpe fuerte se genera una amnesia de tipo lacunar, en donde el sujeto después de un golpe no recuerda nada más, sin embargo son eventos muy cortos y ese olvido temporalmente dura unos minutos. Eh, Listo.